Muy buenas noches a todos y todos. Sean bienvenidos a esta sesión académica del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. A nombre de nuestra presidenta, la doctora Marta Susana Pérez Cornejo, reciban un cordial saludo, así como nuestro reconocimiento por formar parte de este espacio que impulsa la actualización, la innovación y la excelencia en medicina crítica. Soy la doctora Artemisa Vázquez Don Diego, especialista en medicina de urgencias y medicina crítica, presidenta del Colegio de Medicina Crítica de Tamaulipas y encargada del área básica de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Será un honor acompañarles como moderadora en esta sesión. Y para continuar, hoy no hablamos del futuro, hablamos de una realidad que ya está transformando la terapia intensiva. La inteligencia artificial es capaz de analizar datos en tiempo real, identificar patrones y anticipar deterioro clínico en escenarios de alta complejidad. Pero hay un punto clave: no sustituye al médico. Su verdadero valor depende de su validación, de la supervisión clínica y de su integración al juicio del intensivista. En un entorno donde cada decisión impacta directamente en la supervivencia del paciente, la inteligencia artificial no reemplaza al médico, lo potencia. Para nosotros es un verdadero privilegio presentar al ponente de esta sesión, el doctor Ángel Ricardo Arenas Villamizar, médico con más de 25 años de experiencia en unidades de pacientes críticos, magíster en epidemiología clínica y máster en inteligencia artificial aplicada a la salud y al Big Data. Su trayectoria representa una de las transiciones más relevantes de la medicina contemporánea: la inteligencia del pensamiento clínico con la inteligencia artificial. Ha liderado el desarrollo de plataformas innovadoras como es el Hipócrates GPT, el Critical Edu, el Ventris AI, y entre muchas, consolidando un ecosistema de herramientas orientadas a la toma de decisiones clínicas, la investigación y la educación médica. Cuenta con producción científica internacional en revistas de alto impacto como es el Journal of Critical Care y el CHEST, además de participación en investigación multicéntrica. Actualmente impulsa iniciativa que posiciona a Latinoamérica en el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada en la salud. Doctor, es un honor contar con usted. Bienvenido. También nos acompaña nuestros distinguidos panelistas, el doctor Jorge Chávez Pacheco, médico especialista en medicina crítica y medicina de urgencias, con una sólida trayectoria que integra la práctica clínica, la docencia y la gestión académica. Actualmente se desempeña como director de la Escuela de Medicina de la Universidad del Noreste y es médico adscrito a terapia intensiva del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de profesor en la formación de especialistas de medicina crítica. Su perfil destaca por una visión integral en cuidados intensivos, donde converge la investigación clínica, la ética médica y la incorporación de tecnologías emergentes, particularmente la inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones en el paciente crítico. Doctor Chávez, bienvenido. Es un honor contar con su participación. Y el siguiente comentarista en referente en neurociencias y en integración de tecnología avanzada en la práctica médica, el doctor Ángeli Aguirre, médico neurocirujano y de terapia endovascular neurológico con formación internacional en instituciones de alto prestigio como la Université Pierre of Marie Curie en París y la Universidad de Claude-Bernard en Lyon del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencias en México. Su trayectoria combina excelencia clínica en investigación de alto nivel y ha colaborado con múltiples instituciones de alta relevancia en la Ciudad de México. Su perfil integra ciencia, innovación y educación médica de alto nivel. Doctor Aguirre, es un honor contar con su participación esta noche. Y pues damos inicio a la sesión titulada Uso de herramientas digitales y chatbots en cuidados intensivos. Doctor Arenas, le cedemos la palabra. Mu- Muchísimas gracias, es un honor para mí responder a esta invitación. Me disculpo pues porque todavía tengo la plantilla del Congreso de Panamá. Esta charla pues igual la acordamos hace unos pocos días y no he parado de una gira que estoy haciendo actualmente por Colombia.
Bueno, pues es un honor para mí nuevamente, le repito, de estar con ustedes. Les voy a hablar sobre el uso de herramientas digitales, chatbots en cuidados intensivos. Bueno, trabajo actualmente en dos clínicas de paciente crítico, Clínica Red Salud Vitacura y Clínica Indisa en Santiago de Chile, ya desde hace 11 años. Hago como declaración de conflicto de intereses que soy creador de herramientas de inteligencia artificial basadas en inteligencia artificial, aproximadamente 25 herramientas que conforman un ecosistema de cuidados intensivos. Su inclusión obedece a fines netamente didácticos, no genera ningún tipo de remuneración, todas son gratis, pero el hecho de presentarlas aumenta su visualización. Em, para la preparación de esta conferencia, pues utilicé varias herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini, Cloud, SizeSpace, más o menos unas 10 o 12 herramientas de inteligencia artificial, pero lo importante es que todo el contenido ha sido validado por el autor, garantizando adecuadamente la integridad científica. Todas las diapositivas están referenciadas, van a encontrar un código QR donde pueden verificar los datos que aquí se comentan. Estas son algunas de las legislaciones actuales sobre inteligencia artificial y ética, que es muy importante que la tengan ustedes en cuenta. Colombiano, alma, vida y nacimiento, chileno de corazón, a un país que le debo absolutamente eh, todo lo que tengo en este momento. Bueno, nosotros hemos sido considerados inmigrantes tecnológicos, dado que fuimos una generación privilegiada que vio cómo se instauraba todo este desarrollo computacional, el Internet, las telecomunicaciones y asimismo la incursión de la inteligencia artificial. Entre tanto que nuestros hijos nacieron con un celular en la mano. Bueno, esta es una publicación hecha con corte del 2023, donde la línea de base trazaba las limitaciones que para ese entonces tenía la inteligencia artificial. Las principales limitaciones estaban dadas en el reconocimiento de voz y en el razonamiento predictivo. Mas, sin embargo, luego de esta publicación en el 2024, cuando OpenAI empieza a utilizar esta metodología de razonamiento en cadena de pensamiento, permitió que los LLMs pudieran pasar a otro nivel en razonamiento avanzado. Claramente hubo un antes y un después de ello. Todas las pruebas que se le hacían a las inteligencias artificiales previos a ese momento, sus calificaciones realmente eran regulares, pero a partir de allí las calificaciones sobre los exámenes que se hacen o se construyen con preguntas dirigidas por doctores o postdoctores superaban el 90% y ChatGPT en 5.3 y 5.4 ha tenido calificaciones superiores al 95%. Pero de estas técnicas avanzadas de prompting, no solamente está el Chain of Thought, que es el cadena de razonamiento de pensamiento, otras herramientas, otras técnicas también permitieron la progresión de estos LLMs en la incursión del razonamiento avanzado. Pero tenemos un grave problema en la saturación cognitiva. Grandes cantidades de volúmenes de información fluyen al día a día y mucho más en las unidades de cuidado intensivo. Por lo tanto, siempre ha generado un desafío cómo lo procesamos. Bueno, pues en vista de ello y pues además yo antes coordinaba los clubes de revistas, no sé exactamente cómo les dirán en México, pero casi que los clubes de revista que eran los análisis de la validez interna de los artículos se convertían en eso, en un estrado de ejecución, más que en lo que realmente significa, que es el momento digamos, académico que debería ser mejor valorado de todo el ejercicio médico que nosotros hacemos. Y no solamente debería dedicarse a que el estudiante pase vergüenza delante de todo el mundo y que la pase realmente muy mal. Este momento de evaluar la evidencia reciente, la verdad debería aportar datos para toma de decisiones que son trascendentales para los servicios. Bueno, a partir de allí también escribí este libro, Cómo hacer un club de revista y no morir en el intento. Con mucho gusto para quien desee obtenerlo, se lo puedo permitir, ya el doc lo tiene, ya se lo compartí. Bueno, y también empecé a combinar lo que era la inteligencia artificial con la epidemiología clínica y construí este GPT que se llama Criticus Edu 2.0, que lo pueden encontrar en la tienda GPT, es gratis, de disponibilidad permanente, donde a través de inteligencia artificial fina permite cotejar las listas de chequeo de acuerdo a cada diseño de investigación para cada uno de los artículos.
Por lo tanto, el análisis de la validez interna, todo el tiempo que demoraba o que demandaba pasó a un segundo plano. Y ya el estudiante se puede dedicar realmente a hacer un análisis real de lo que es la validez interna. Por lo tanto, una de las mayores utilidades y ganancias con la inteligencia artificial se llama tiempo. Tiempo de dedicar a los pacientes, tiempo para profundizar en los conocimientos. Y bueno, creamos una serie de talleres, hemos venido por Latinoamérica, donde estamos enseñando a las personas a cómo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial en beneficio de los servicios, y que realmente no es el futuro, es el presente. Bueno, y en la unidad de cuidados intensivos, nada que decir. La cantidad de datos que se generan al día a día, se estima que un paciente de UCI por cada día de hospitalización genera 1 giga de contenido, de volúmenes de datos. Por lo tanto, la cantidad de datos que se generan allí son prácticamente imposibles de procesar con los medios que nosotros tenemos. Y bueno, ¿y qué pasa con esos datos? Casi siempre cuando nosotros vemos a un paciente en la unidad de cuidados intensivos, estamos viendo una fotografía, un momento del tiempo, pero ¿qué ha pasado antes para llevarlo a ese estado de shock, a ese estado de sangrado, esa falla ventilatoria? Lo podríamos ver si pudiéramos interpretar toda esa serie de, de datos que se están fluyendo al día a día. Ya existen una serie de datos que nos permiten analizar mediante herramientas de Machine Learning datos de pacientes reales, como son la MIMIC 3, la MIMIC 4 y otra serie de bases de datos que se encuentran disponibles, pero aún así no es suficiente y en Latinoamérica tenemos poco o nada. Hace unos días que estuvimos en Panamá, tuvimos el privilegio de contar con bases de datos argentinas, panameñas y colombianas. Es la primera vez que se exponen bases de datos de pacientes reales, anonimizadas o pseudoanonimizadas, para el procesamiento con herramientas de inteligencia artificial. Bueno, es innegable el valor del uso de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos. Eh, por ejemplo, en la reducción del burnout, este es un LLM que se llama Composer, que puede llegar a procesar tanto las notas de enfermería, signos vitales, muchas de las labores administrativas que nosotros desarrollamos y que pueden liberar en tiempo y reducir esa sobrecarga cognitiva que regularmente se ejerce sobre nosotros en nuestro desempeño médico y habitual. Y bueno, nada que decir en la capacidad y en la detección. LLM fue utilizado precisamente para la detección de casos de sepsis e inicialmente se había considerado que tenía falsos positivos, pero esos falsos positivos llegaron a ser infecciones bacterianas confirmadas. ¿Por qué la inteligencia artificial tiene mayor capacidad que nosotros para detectar algunas cosas? Porque detecta patrones que son imperceptibles para el ojo humano. En ese escenario se han realizado una serie de pruebas, como la prueba de Turing clínica, donde se determinó que LLMs tenían capacidad de detección muy alta, con áreas bajo la curva superiores a la capacidad de detección humana para síndrome de estrés respiratorio agudo. Asimismo para sepsis, asimismo para una serie de patologías. Y reduce considerablemente los tiempos en el procesamiento documental. Para todo hay un vaso medio lleno y otro medio vacío. Hace unos días precisamente me colocaban el ejemplo de que había un compañero que hacía las evoluciones en menos de 2 horas y todos los pacientes quedan evolucionados y eso me parecía increíble cuando yo pienso en la forma como se puede utilizar la inteligencia artificial. Si usted tiene GPT, si usted tiene formatos predeterminados, si usted realiza un skill en cloud, le puede ayudar muchísimo a operativizar todo eso y más aún si usted puede pasar y va dictando su paciente y son datos son reales. Pero es muy diferente cuando usted toma una historia clínica de 5 o 10 días y hace un resumen y le dice a la IA que le haga un resumen de un SOA. Eso es una muy mala práctica. Pero en otras áreas, como en ventilación mecánica, por ejemplo, las áreas bajo la curva de los modelos de redes neuronales convolucionadas superan el 95% para la detección de síndrome de distrés respiratorio adulto. Y también en el uso de, por ejemplo, en radiografía de tórax ha mostrado impactos considerables
también en este tipo de diagnósticos, así como en ecografía pulmonar, tiene una capacidad discriminativa alta para diagnosticar neumonía por COVID, síndrome de estrés respiratorio no COVID o edema hidrostático. Y nada que decir en la diferenciación entre el fenotipo hiperinflamatorio versus el hipoinflamatorio, donde es de vital importancia determinar su fenotipo, ya que una PIB alta positiva, bien, si bien es cierto, puede ser favorable para el fenotipo hiperinflamatorio, puede ser desastroso y aumentar la mortalidad en el fenotipo hipoinflamatorio. En sepsis, tuvimos el privilegio también de estar con uno de los ponentes y pioneros de Código Sepsis, donde tenía áreas bajo la curva increíbles del 98%, con pruebas cotejando estos resultados de los algoritmos en condiciones reales, también con resultados muy prometedores. El uso de algoritmos en otros estudios, como este publicado en Nature, demostró una reducción de la mortalidad de un 18,7% cuando tiene la capacidad diagnóstica de determinar sepsis con 3 horas de anticipación. Hay otra serie de recursos como en hipotensión, esto lo voy a pasar un poco rápido por cuestiones de tiempo. También en ventilación mecánica, ustedes pueden acceder pues a los diferentes artículos que aquí están mencionados. Bueno, en neurocríticos y en el manejo de delirium también ha tenido una utilidad bastante considerable en la detección de crisis no convulsiva con una reducción del 33% en la discapacidad funcional al momento del egreso. En la predicción de lesión renal aguda, sabemos que la creatinina es un predictor tardío de falla renal aguda y los algoritmos, algunos ya están mostrando una gran efectividad para la detección hasta 48 horas antes de que se produzca la falla renal. Por lo tanto, es probable que los scores de riesgo que actualmente nosotros utilizamos, el SOFA y el Apache y los otros, puedan ir desapareciendo en la medida del tiempo. Pero algo que nos llama la atención es que a pesar de que tenemos una gran cantidad de estudios, el 74% de estos modelos de inteligencia artificial en UCI se encuentran solo en etapas tempranas de desarrollo y solo el 2% ha alcanzado pruebas en tiempo real. Un grave riesgo que tenemos en este momento, y es un peligro oculto, es la alucinación. ¿La alucinación a qué se refiere? El algoritmo, mediante cálculos matemáticos, tiene que emitir una respuesta necesariamente. Si yo no contextualizo adecuadamente una inteligencia artificial, independientemente de cuál sea, sencillamente da una respuesta la más plausible para el algoritmo, pero no necesariamente la más plausible en la vida real. Si a ChatGPT yo le coloco un paciente y sencillamente le digo que tiene 55 años, que tiene un pH de 7,2, no le explico absolutamente nada más, ni siquiera le digo que es diabético, que tiene una cetoacidosis diabética, fácilmente puede decir que está cursando con una acidosis metabólica y que el manejo de ese paciente debe ser bicarbonato endovenoso. Bueno, sabemos igual que si bien es cierto uno se lo puede llegar a cuestionar, hay algunos que podrían no cuestionárselo y generar y tomar una conducta inadecuada. Hay otros riesgos bastante importantes. Esta es una publicación hecha en The New England Journal, donde se encontró un sesgo racial. Resulta que en este algoritmo se encontró que había que pacientes de raza negra tenían hasta 3 veces más probabilidad de una hipoxemia oculta. Es decir, si bien es cierto, las lecturas del sensor daban un 94%, las lecturas reales eran del 87% en saturación periférica. ¿Y eso por qué se dio? Porque los algoritmos, la única forma de que aprendan es que se sometan a un entrenamiento. La cuestión es con qué poblaciones ha sido entrenado ese algoritmo. Y en este caso en especial, la cantidad de pacientes de raza negra no fue suficientemente representativa para que el algoritmo alcanzara a detectar los patrones. Por lo tanto, presentaba este sesgo que se llama un sesgo racial. El hecho de que un algoritmo en el paper tenga un área bajo la curva superior al 80% o al 90%, no necesariamente quiere decir que ese rendimiento en el paper no garantiza la seguridad en su hospital. Por eso una de nuestras obligaciones es que cuando nos llegue un equipo o cualquier insumo que utilice inteligencia artificial,
Las cosas que nos tenemos que preguntar, entre otras, es cuál fue la población de entrenamiento, porque nos podemos someter a un sesgo y nuestra obligación es hacer procesos de validación con la población real con la que nosotros trabajamos. Y bueno, estos sesgos que hemos estado diciendo acá, sesgos demográficos también. Más del 95% de los algoritmos se entrenan con población norteamericana o europea, que claramente difiere en muchas condiciones a la población latinoamericana. Y siempre existe el riesgo de las alucinaciones que hay que tener siempre en cuenta. Tenemos un vacío en las guías clínicas. La tecnología en inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, más rápido de lo que están reaccionando las sociedades científicas. Y estamos, la verdad, bastante tarde en asumir una posición frente al uso de la inteligencia artificial en unidades de cuidado intensivo. Y viene otra pregunta bastante grande, el dilema que el médico tiene o que va a tener en este momento, si uso inteligencia artificial, si un algoritmo yo no lo utilizo y el paciente se complica, ¿de quién es la culpa? Y si lo utilizo y se complica, también ¿de quién es la culpa? Hay dos tendencias importantes, la europea y la americana. Para los europeos todavía le dan un peso importante al algoritmo, a quien lo diseñó, pero el americano es muy claro, ¿cierto? Finalmente el que toma la decisión sobre el paciente es usted. Eh, allí, por eso les digo que hay un vacío bastante relevante que tenemos que asumir. Y uno de los grandes desafíos es la interoperabilidad. Por eso, a futuro, a mediano y largo plazo, esto debe intervenir mediante protocolos estándar HL7 que dan suficiente soporte y seguridad para el manejo y protección de los datos personales de los pacientes. Pero es muy importante la interconectividad. Ya no podemos seguir con casas comerciales que guardan sus datos y que no permiten que puedan interactuar. O sea, un paciente en UCI no puede estar conectado solamente a un Paico o a un Vigileo y estando desconectado de todo el resto de los equipos. ¿Y qué pasa si todos estos equipos confluyen a una sola central? Y no solamente, yo creo que en algo que nos hemos equivocado es que la solución no está en tener una pantalla con 200 variables. No, la solución está en tener algoritmos que puedan procesar esa información y que tengan una capacidad predictiva antes de que se produzcan las situaciones catastróficas en los pacientes críticos. Y bueno, todos dicen, no, yo, como me decían hoy en el taller, no, yo tengo escasamente ChatGPT. Cuando escucho decir a alguien eso o que alguien habla mal de Gemini, es como tener un Ferrari para ir a comprar los tomates a la tienda. Pero cada quien hace con su Ferrari lo que quiere. Eso sí es claro. Pero estamos pasando estas LLM generalistas allá a IAs que son especializadas. La idea es pasar de estas inteligencias artificiales monolíticas a ecosistemas de agentes especializados y ahí fue cuando empezamos a trabajar. Esto es la estructura básica de una red neuronal de inteligencia artificial que está compuesta por una capa de entrada, una capa de salida y tres capas ocultas. Cuando el número de capas ocultas supera el número de tres, se produce el aprendizaje profundo. Y es allí donde viene otra caja negra, un desafío bastante grande en la inteligencia artificial, y es que cuando no logramos reconocer cómo la inteligencia artificial llegó a esa deducción, es donde nos imprime también grandes desafíos en la toma de la decisión. Y bueno, de allí es donde parte el concepto de GPT, ¿cierto? No nos podemos ir de la conferencia sin saber por qué ChatGPT es ChatGPT. Y se llama así porque utiliza tecnología Transformer, que son redes o arquitectura de redes neuronales que previamente han sido entrenadas con una gran cantidad de datos para crear nuevos contenidos o datos. Y allí fue cuando nosotros incursionamos, empezamos a crear una serie de GPTs que utiliza generación aumentada por recuperación. Es decir, ante el riesgo de la alucinación, no nos podemos dar ese lujo en medicina. Por lo tanto, utilizamos inteligencias artificiales especializadas como Space, Consensus, Site, para hacer búsquedas masivas de datos, perdón, de la evidencia médica para poder colocarles como el cerebro a estos GPTs. Ventrix, por ejemplo, es una inteligencia que está creada y casi todas contienen cerca de una revisión de 800 o 1000 artículos en promedio, resumen más o menos unos 300 y se consolidan en documentos que hacen parte del cerebro de ellos. Además,
mediante la intervención de expertos en cada una de las áreas, se crea la estructura y los prompts y se alimenta con la información que requiere. ¿Qué toma de los algoritmos de entrenamiento, por ejemplo, de ChatGPT? Toma en los modelos de razonamiento. Por lo tanto, yo le estoy diciendo a GPT, tome este conocimiento, interprete estos datos y utilice este modelo de razonamiento. Si ustedes abren Ventrix y le comentan a un paciente por voz, le suben los gases arteriales y le toman una foto al ventilador mecánico, le va a hacer una interpretación dentro de un ámbito educativo donde le puede decir o orientar en qué condiciones está el paciente, pero no es una herramienta para una toma de decisiones. Repito, eso depende exclusivamente de ustedes. Desarrollamos también otras herramientas como en neurocríticos, también en pacientes renales, como cuánto y cuánto deberíamos dializar un paciente en diálisis, con algunos módulos, por ejemplo, de toxicología. Tenemos módulo para nutrición y un módulo para falla cardíaca. También módulo de infecciones, trabajamos también en un módulo de ECMO, hemodinamia invasiva y también en interpretación de tromboelastogramas. Eh, la inteligencia artificial multimodal nos permite que nosotros podamos tomar fotografías, capturar información e interpretarla. Estos son parte de los GPTs que hemos realizado. Pero nada sirve y nada vale si yo todavía sigo considerando que lo que yo hago es suficiente cuando yo no soy el que lo estoy viendo operativamente. Por lo tanto, el proceso de validación de estos GPTs lo hemos hecho con la inclusión de más de 16 especialistas de 6 países de Latinoamérica, donde los han puesto a prueba en diferentes circunstancias y en pacientes reales, no en la toma de decisiones, pero sí en los datos reales de esos pacientes, y los desempeños realmente han sido bastante prometedores. Los ajustes realmente son ajustes bastante finos y requieren como demasiada pericia como para encontrar algún error, pero no bajamos la guardia nunca, no nos confiamos, pero es una herramienta que cada vez hace parte de nuestra vida diaria. Y de allí pues creamos Synapsis ICU. Synapsis ICU es la forma como nosotros empezamos por lo menos a consolidarlos, porque aunque están disponibles en la tienda de explorar de tienda de GPT, encontrarlos pues tienen que encontrarlos de manera individual. Entonces creamos una PWA, que es una página web app que los reúne a todos por igual. Se llama Synapsis ICU. Allí pueden disponer del código QR, ustedes le colocan la cámara y los va a mandar una PWA donde están disponibles los accesos directos para todos los GPTs que están dentro del ecosistema de cuidados intensivos. Esta es la página y pues ya ustedes pueden seleccionar el que ustedes consideren o el que necesiten. Pero aún así todavía esto funciona de manera individual. Digamos que el mayor desafío es la interoperabilidad y allá es donde nosotros vamos a llegar. Estamos utilizando inteligencia artificial agéntica para conformar lo que se llama un gemelo digital y un intensivista digital. No es el que los va a reemplazar a ustedes, ni más faltaba, es ese especialista que lo soporta y lo atiende y que lo ayuda a usted en su práctica diaria. Y esto es IA agéntica, es llegar a interconectar todos estos nodos donde yo le coloco el paciente a un nodo orquestador y este es el que define, de acuerdo a sus conocimientos, cuál de los GPTs, así como tal cual como hacemos nosotros, nos llega un paciente y nosotros definimos que este paciente requiere nutrición, ventilación, hemodinamia. Asimismo, esto lo puede hacer. A corto plazo, estoy seguro que lo vamos a lograr. Pero bueno, vienen grandes desafíos. La mitigación de los sesgos es muy importante que todo lo que nosotros hagamos en producción de conocimiento, por ahora, que es una práctica muy segura, es utilizar metodología RAC, generación aumentada por recuperación, es decir, darle o el conocimiento sobre el cual nosotros necesitamos que procese la información. Y deben haber referenciaciones cruzadas obligatorias. Tenemos que validar todo lo que nosotros estamos haciendo con los pacientes reales, siempre acogidos bajo metodologías educativas adecuadas y en ambientes que así lo permitan. Por eso es un intensivista humano que va a ser aumentado con inteligencia artificial. Y bueno, pues de aquí, digamos que la utilidad de cada uno de estos GPTs va a depender precisamente de los escenarios a los cuales nosotros los enfrentemos.
y está renaciendo en educación y simulación clínica avanzada el paciente simulado con herramientas de inteligencia artificial. Pero no se trata solamente de pedirle a ChatGPT que me haga una generación de un paciente, sino que ustedes entrenen estos algoritmos mediante GPTs o simuladores, pero que realmente tengan una estructura que se ajuste a lo que ustedes realmente necesitan. Y bueno, estamos haciendo otras cosas adicionales y es el uso de inteligencia artificial cambiando el patrón o la forma como nosotros hacemos los cursos y estamos haciendo cursos interactivos. Diseñamos dos cursos por ahora, uno para porfirias y otro para microangiopatías trombóticas, donde utilizamos de modelos de ChatGPT de 5.3, 5.4 para, digamos que los integramos en este proceso para hacer mucho más interactivo algunas de las estaciones. También lo vamos a hacer en ECMO a corto plazo. Este es uno de los ejemplos que tenemos de porfirias y esta mañana igual terminamos y entregamos el de microangiopatías. Yo no quiero terminar la presentación sin darle, yo creo que el principal mensaje a todos ustedes. Pero eso en un mundo de IA, sé más humano. Muchas gracias a ustedes. Oh, muy interesante, doctor Arenas. Indudablemente tenemos muchas fuentes que ocupar, muchos parámetros para poder integrar, como la inteligencia artificial aplicada en terapia intensiva. Sin duda alguna, como usted nombró, tener un Ferrari, ¿verdad? Y ir a comprar algo. Cada quien decide si la utilizamos. Aquí, como empezamos a comentar, el utilizar la inteligencia artificial es cambiar completamente el entorno y sobre todo aterrizar los resultados en nuestro paciente. Abrimos el doctor Lee, Ángel Lee, ahí el doctor Jorge Chávez tiene un problema en la conexión, pero indudablemente, doctor Arenas, muchas gracias por esta presentación enriquecida porque todo el trabajo que usted ha hecho en todas las plataformas de inteligencia artificial en cada una de las estructuras para dar datos, como usted dijo, de terapia reemplazo renal, ventilación mecánica, sepsis, que esto impacta demasiado en nuestra práctica diaria del intensivista. Creo que nos deja claro que hoy ya no estamos discutiendo si la inteligencia artificial puede procesar información clínica, sino cómo debemos integrarla de forma segura en el entorno, manteniendo un margen de error mínimo, como es en donde trabajamos, la terapia intensiva. Quisiera, preguntarle en este sentido, ¿verdad? Con todas las herramientas como las que nombró ChatGPT, Gemini, que son modelos especializados, ¿cómo usted ha desarrollado o podemos estructurar la información, interpretar estos datos multimodales? Y en este sentido, me gustaría plantearle la siguiente pregunta. Desde la perspectiva de seguridad del paciente y de la medicina basada en evidencia, ¿por qué un modelo que puede tener mejor legibilidad y una mayor capacidad para identificar eventos clínicos, no necesariamente debemos considerarlo seguro para la elaboración de resúmenes de alta o notas médicas? Como usted bien lo dijo, ¿verdad? No voy a poner un dato de ya varios días, sino que puedo utilizar en el momento que estoy interactuando con el paciente. No sé si nos puede explicar más sobre ello. Sí, yo creo que el uso responsable digamos, la mejor herramienta, la mejor norma, ¿cierto? Tener criterio responsable y siempre tener en cuenta que el humano es el responsable de la decisión final.
En Santiago de Chile hay una clínica que ya utiliza modelos de GPT dentro de las historias clínicas y les ayuda a recuperar información. Yo creo que eso, en lugar de hacer daño, hace bien, utilizado responsablemente. El problema es cuando se utiliza de manera inadecuada. ¿Qué es lo que nos permite en seguridad del paciente? Nos permite liberar tiempo. Y por eso el mensaje del video es que en un mundo y en una era de inteligencia artificial nos ayuda a ser más humanos si realmente nosotros vemos el vaso medio lleno y utilizamos esta tecnología de manera responsable. Muy bien. Doctor Lee, Ángel Lee, bienvenido. Adelante está nuestro ponente, el doctor Ángel Arenas. Bienvenido. También el doctor Lee, con mucha estructura en el ámbito de inteligencia artificial. ¿Algún comentario para nuestro público que está incorporado en esta sesión? Gracias. Sí, muchísimas gracias por permitirme el honor de asistir a la conferencia de mi tocayo, el doctor Ángel Arenas. Es una pregunta muy sencilla, pero yo creo que la respuesta no lo es tanto. Con respecto a la privacidad del paciente y la confidencialidad de los datos, ¿cómo es posible asegurar que se respeten ambos aspectos con el uso de dichas herramientas? Sí, yo creo que hay un vacío jurídico, normativo y mucho más en países latinoamericanos. Europa y Norteamérica ya han venido evolucionando, digamos, a grandes pasos. A tal punto que, por ejemplo, en algunos de estos países, el uso de terapias que involucren inteligencia artificial, el paciente puede negarse a que sea utilizada con él, y tiene todo el derecho y tiene toda la lógica. Es un desafío muy grande, la verdad, la protección de estos datos. Ahí estamos utilizando múltiples metodologías como la anonimización y la pseudoanonimización, pero no deja de ser un riesgo porque no tenemos todavía la capacidad técnica para hacerlo. Protocolos como HL7, digamos que prometen tanto la interoperabilidad y la intercomunicabilidad de los diferentes o emisores, perdón, de datos, pero creo que esto está creciendo demasiado rápido. Y es allí donde tenemos, es un riesgo, un riesgo latente. Em, Creo que está en la responsabilidad de todos nosotros, ¿cierto? Es innegable y para mí yo creo que tenemos necesariamente que apelar por tener bases de datos que sean confiables. Yo sé, tenemos que velar por el derecho a la protección de los datos personales del paciente, pero la cantidad de datos que nos pueden aportar también en beneficio de los pacientes es el momento. O sea, era algo que esperábamos hace mucho tiempo y no estar procesando solamente una parte de ellos. Eso es lo que pasa con los ensayos clínicos controlados. A veces el control de los sesgos es tan estricto que terminamos analizando pacientes que se escapan a la realidad nuestra. No nos llega a nosotros el paciente que hace gimnasia olímpica, que reza en las mañanas, que se cuida todo el tiempo y que hasta es fiel. No, a nosotros nos llega el paciente totalmente diferente y el paciente real. Y es ese sobre el cual no tenemos los datos que deberíamos tener. Muy bien, muy interesante. Muy interesante los comentarios que han aportado durante esta sesión. Está ya incorporándose con nosotros el doctor Jorge Chávez Pacheco. Doctor Jorge, bienvenido. Y Gracias. ya siguiendo con las preguntas, ¿verdad? Primero al doctor Jorge Chávez y alguno de ustedes que quiera aportar algún comentario más. ¿Considera usted que una baja tasa de alucinaciones, que ya comentó el doctor ampliamente en su exposición, es suficiente para declarar seguro un chatbot clínico? No, definitivamente no. Hoy en el taller les decía eso. Por ejemplo, Size Space es una IA especializada que es increíble, increíble para la búsqueda y curación de información. Pero les decía, por más que le genere una revisión práctica, una revisión sistemática, literalmente ahora ya viene con la opción de revisión sistemática como metodología Prisma. Usted está obligado a verificar las referencias. Entonces les decía, sí, alguno de ustedes va a decir, no, pero ¿qué me voy a poner a revisar las referencias? Ah, bueno, entonces hágalo manualmente y verá que se va a demorar más.
Por lo menos eso nos ahorra tiempo en realmente dedicarnos a ver las fuentes. Cuando ustedes diseñen un prompt, o ya sea para un chatbot, ya sea para un GPT, o ya sea sencillamente un prompt, siempre la estructura debe ser contexto, objetivos, formato y siempre los warnings. Y en los warnings siempre deben solicitarle que use fuentes primarias y fuentes verificables. Y algo que ustedes deben colocarle allí al final del prompt es no alucine. Por más que parezca demasiado obvio, no están hablando con un humano, le están dando una instrucción a un algoritmo. Y al darle la instrucción, ya tiene reglas estrictas de que no debería vencerlos. Aunque el riesgo de alucinación nunca es de cero. Muy Doctor bien. Ángel, excelente respuesta. Realmente comparto con usted sobre la arquitectura de los prompts, pero me gustaría más que nada externar, yo tengo una preocupación al respecto. Nosotros estamos utilizando lenguajes ya preprogramados, es decir, está basada la respuesta, como usted bien indicaba, en una probabilidad del lenguaje. Aunque tengamos un contexto clínico, la programación de estas inteligencias artificiales está enfocada en predecir cuál va a ser la palabra siguiente, no tanto en interpretar cuál va a ser el evento siguiente en el paciente. Y eso precisamente creo que aunque nosotros generemos la estructura del prompt, va a tener ese riesgo y va a tener una tasa definida, pues de riesgo de alucinación, aunque se le indique, sigue siendo una probabilidad que si bien podríamos considerar, entre comillas, aceptable, podría llegar a ser catastrófica en un contexto de alguien que no sea experto en el uso de la herramienta y tampoco en el área médica. ¿Cómo plantearía usted una tasa aceptable o cómo podría indicar que la herramienta pueda ser relativamente validada? Muchas de las herramientas nuevas y estos proyectos que usted presenta, ¿tienen algún tipo de medición de tasa que podría contemplarse como aceptable? El problema es que estamos creciendo de manera acelerada, más rápido que el control. Yo hago la validación externa con especialistas, ¿cierto? Y que por lo menos con pacientes y en su práctica diaria me dicen, oiga, sí, efectivamente tiene un grado de precisión muy alta, como el de infecto ICU. Me acuerdo que un infectólogo muy prestigioso en Santiago me decía eso. Me decía, mire, yo no le puedo dar una cure así del 98% más porque es que es difícil decir que es perfecto, pero prácticamente no se equivoca en lo que está diciendo. Obviamente el concepto de una sola persona no es suficiente y deberíamos nosotros tener muchas más. La cuestión es contra qué cruzamos. Cuando nosotros hacemos Machine Learning y tenemos 40.000, 50.000, 60.000, 2 millones de datos de pacientes de bases de datos gigantescas, ¿contra qué lo vamos a cruzar? ¿Cómo hacer un ensayo clínico controlado de las mismas dimensiones? Em, Eso es bastante complejo. Los GPTs, por ejemplo, los que se han hecho, se hacen en un ámbito netamente educativo. Si un GPT o un chatbot llega a dar indicaciones o recomendaciones, se convierte en un insumo y por lo tanto está bajo la legislación de la FDA, que son legislaciones muchísimo más estrictas. Por eso siempre aunque los disclaimer hacen parte inherente de la estructura, no exime a nadie ni del mal uso, ni tampoco de la mala interpretación, ni tampoco de la mala estructura del GPT. Entonces, es un riesgo bastante grande y pues nosotros que estamos en ámbitos académicos tenemos que ser muy claros cuando diseñamos este tipo de herramientas. Interesante, Muchas gracias. interesante. Muchas gracias, doctor Arenas, doctor Jorge Chávez. ¿Algún comentario, doctor Lee? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, pues obviamente extremadamente enriquecedor. Como ustedes saben, yo no estoy en el área de terapia intensiva propiamente dicho, sino en el área de las neurociencias. Entonces, pues desde el principio tenemos ya también, pues prácticamente 3 años en este campo educativo de las neurociencias y hemos hecho muchísimo énfasis en algo que yo creo que
en pocos lados se hace hincapié en de que finalmente hay algo súper importante que se llama el alfabetismo en inteligencia artificial o AI literacy, y que no se circunscribe, contrariamente a lo que mucha gente, digamos, piensa, en el conocimiento técnico de uso de herramientas. Que mucha gente que, digamos, está versada en uso de herramientas, cree que tiene conocimiento de inteligencia artificial. Pero eso es como pensar que a un intensivista se resume a alguien que sepa manejar un ventilador, un anestesiólogo se resume a alguien que sepa manejar una máquina de anestesia, un radiólogo manejar un tomógrafo. Está todo el contexto de un manejo completo del ecosistema y sobre todo de un manejo muy correcto de nociones filosóficas y lingüísticas que la mayoría de los médicos no tenemos. La gente confunde verdad con verosimilitud. Y si usted hace una encuesta entre los médicos para que le definan qué es verdad, se quedarán muy sorprendidos. Entonces, hacemos mucho énfasis en que es muy necesario enseñar a las personas cómo sus habilidades cognitivas pueden ser puestas a prueba por la inteligencia artificial. Y hay un artículo muy interesante que es de octubre de 2025 que corrobora algo que nosotros veníamos diciendo de manera intuitiva desde hace muchos años, que la gente en realidad muchas veces no le importa que las cosas sean verdad o que sean mentira o que sean erróneas, sino le importa que se ajusten a la concepción que tiene del mundo o que le den una explicación que le parezca lógica. El artículo se llama exactamente susceptibilidad a la desinformación y correlatos cognitivos, psicológicos y farmacológicos, por qué creemos en las cosas y cómo podemos resistir. Porque uno piensa que todos estos avances tecnológicos, redes sociales, amplifican simplemente la desinformación y que son culpables de que mucha gente ahora crea cosas falsas. Sin embargo, esto sería imposible si no hubiera procesos cognitivos y rasgos psicológicos que predisponen a algunos individuos a aceptar información falsa como hechos, ¿no? Entonces, finalmente es necesario desarrollar un espíritu crítico para, como han repetido ambos doctores, poder filtrar, interpretar y juzgar la veracidad de la información. Hay otro punto que está, de hecho, publicado en unas guías que la UNESCO hizo hace ya como 2 años y medio acerca de la seguridad para utilizar herramientas de inteligencia artificial. Y se resume a 3 preguntas muy sencillas. La primera, es importante que lo que me dé la información en la inteligencia artificial sea verdadero o sea falso. Y en medicina generalmente es muy importante que sea verdadero. Segunda pregunta, ¿tengo yo la capacidad para juzgar de la veracidad de la información que me da? Pero no nada más de la capacidad abstracta teórica, sino también de la capacidad de poder entender si me estoy equivocando o no. Y cuando salimos de nuestro espacio de expertise, a menudo carecemos de esa capacidad. Y la tercera, si tenemos esa capacidad, si estamos dispuestos a asumir las consecuencias éticas y legales de las decisiones que se asuman. Entonces, volvemos a otro impasse ético. Cuando hay un error eventualmente imputable a la inteligencia artificial, ¿quién es responsable? ¿El que creó el algoritmo? ¿El que transformó el algoritmo en aplicación? ¿La compañía que lo vendió o incluso que lo regaló? ¿El médico que lo usó? ¿La autoridad sanitaria que reguló o prohibió o autorizó su uso? ¿La institución de salud en donde se usó? ¿O el paciente que dio su consentimiento? Entonces tenemos muchísimos actores y es un marasmo ético e ideológico que los médicos somos responsables de resolver, y en eso centramos nuestro curso, no nada más en enseñar a usar herramientas, porque en realidad saber usar herramientas cualquiera puede,
pensar sobre las consecuencias y la validez de esas herramientas requiere obviamente una formación técnica en la materia que estamos utilizando y una formación adecuada en juicio crítico y distinción de conceptos filosóficos acerca de la verdad, la inexactitud, la credibilidad, la falsificabilidad, que en realidad la mayoría de los médicos no tenemos, aunque tengan 2 o 3 posgrados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lee. Doctor, en el chat de preguntas y respuestas, todos agradecen su ponencia. El doctor Carlos Chávez menciona, doctor Arenas, ¿ha desarrollado herramientas del mismo tipo, pero en Gemini? Saludos. Eh, Gemini tiene una potencialidad increíble, digamos que cada inteligencia artificial tiene un peso importante. Gemini y tiene la posibilidad de transmisión de cerca de 1 millón de tokens, a diferencia de 135.000 tokens que tiene ChatGPT, por ejemplo. La mayor versatilidad de Gemini está en el manejo de textos a gran escala, por eso un notebook LM se ha convertido en toda una sensación en el cambio en la forma como nosotros estudiamos y procesamos información y definitivamente fuimos unos duros en estudiar con lápiz y papel, ¿sí? Y leyendo libros reales. Y ahora la forma como se procesa información es a otro nivel. ¿Por qué las gems de Gemini no las he utilizado? Tienen un potencial gigantesco. Lo que pasa es que en ChatGPT permite la visualización a gran escala a través de la tienda de ChatGPT. Y los modelos de razonamiento sí son mejores los de OpenAI que los de Gemini. Cada uno tiene como sus destrezas. Entonces, por ejemplo, cuando yo necesito hacer algo que requiera programación, utilizo Cloud y Cloud Code. Cuando necesito hacer algo que requiera una gran cantidad o volumen de documentos, utilizo Gemini. Cuando necesito modelos de razonamiento, utilizo ChatGPT. Pero básicamente la razón por la cual no lo he hecho en Gem es porque no se puede tener la masificación que se tiene con ChatGPT. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también para los panelistas. Excelente ponencia, muchas felicidades, doctor Arenas. En nuestro hospital estamos llevando el multi-LLM y simulación en operación real con datos clínicos, vigilancia epidemiológica y comité, cuidando trazabilidad y auditoría. ¿Cómo resuelven ustedes la trazabilidad y la responsabilidad clínica al pasar la simulación a la práctica real en terapia intensiva? Doctor Daniel Bernal es el quien escribe. Yo creo que la principal dificultad, y lo digo en todas mis exposiciones, es que nunca le hemos dado la importancia que demanda tener bases de datos confiables. El que no mide no administra, es un principio fundamental. Cualquier cosa sería una especulación en tratar de llevar una simulación a una vida real cuando ni siquiera he podido medir lo que es la vida real. Em, mm, mm, digamos que ese salto es una brecha bastante grande y aplica de manera específica en cada escenario, porque es diferente hacer un escenario de simulación para cirugía laparoscópica que hacerla para cirugía endoscópica en neurocirugía. Em, yo creo que esa respuesta viene siendo dada desde hace mucho tiempo en la curva de aprendizaje porque depende también, es operador dependiente. Creo que el desafío grande y lo que se está tratando de hacer es que los algoritmos de inteligencia artificial que vienen ya incluidos en algún tipo de terapia requieren necesariamente validación con la población que usted atiende. Es una obligación porque así como les mostré en los artículos, el hecho de que tengan área bajo la curva y que tengan gran capacidad de discriminación por encima del 90%, cuando hacen pruebas sobre la vida real, la discriminación puede cambiar a un 60 o un 50%. Pues imaginen nosotros estar comparados con algoritmos que están entrenados con personas de Países Bajos, por ejemplo. Tenemos una desventaja allí bastante grande. Muy bien. Los demás, algún comentario, doctor Jorge Chávez. Pues igual me sumo al comentario del doctor Ángel. Creo que la solución práctica pues debe ser también escalonada.
primeramente utilizar la IA en simulación y educación y después validar los casos retrospectivos reales para poder probarlo de manera prospectiva, y de esta manera poder interpretar las decisiones clínicas y poder integrar ese modelo como se comentó. Muy bien. Tenemos otra pregunta, doctores. Asistente anónimo, no tenemos el nombre. Dentro del manejo del paciente crítico, el uso o mal uso de la herramienta de inteligencia artificial sobreestima la clínica real de pacientes. ¿Qué estrategias se pueden generar o qué herramientas se pueden utilizar en pro de la enseñanza y creación del juicio clínico de los profesionales de la salud a cargo del paciente? Uno, como decía el doctor Angeli, necesitamos nosotros formarnos, capacitarnos y hacer parte de esta era, ¿sí? No nos podemos hacer a un lado ni tampoco ponernos de frente porque esto es como un maremoto, sencillamente nos va a llevar. La IA definitivamente no va a desplazar al médico especialista, pero el médico especialista que maneje las herramientas y que se potencie con herramientas de inteligencia artificial seguramente va a desplazar el que no. Entonces, yo creo que básicamente está en la actitud que nosotros tengamos en los procesos formativos, en utilizarla de manera responsable, en saber que hay consideraciones éticas y límites que no podemos ni debemos sobrepasar, y que de manera innegable, en beneficio del paciente, estamos en el futuro en el cual nosotros podemos obtener mejor uso de los datos, obviamente para optimizar nuestras terapias. Muchas gracias, doctor. El doctor Jorge Sánchez Medina, excelente charla. Felicidades, doctor Arenas. Todo lleva una curva de aprendizaje, como todo en la historia de la medicina. Lo importante es el médico que la interpreta. El ingeniero del ultrasonido quizá vea mejor las imágenes, pero jamás diagnosticarla igual que el médico especialista en dicha área. Otro comentario, el doctor Miguel Felipe Castillo. Desde Reynosa, felicitaciones a los ponentes, es un tema interesante y de vanguardia. ¿Qué recomendaciones nos pueden dar para buscar artículos científicos y buscar la mejor evidencia científica utilizando la inteligencia artificial? Si lo hacen utilizando IAs generalistas como ChatGPT, Gemini, Grok, Cloud, deben armar prompts, como les dije, con una estructura fundamental. O va a depender del escenario que ustedes estén haciendo. Es diferente hacer una búsqueda de un tema específico o hacer un análisis de un caso clínico, por ejemplo. Pero todas obedecen a, uno, contexto, dos, rol, deben decirle al algoritmo: usted es el especialista o usted es un anestesiólogo especialista en manejo de vía aérea, ¿cierto? Eso hace que el algoritmo, que tiene todo el conocimiento humano a su disposición, se centre específicamente en un rango de conocimiento y la respuesta va a ser mucho más precisa. Que le den contexto, siempre es muy importante dar un adecuado contexto, decir de qué forma yo necesito la salida y siempre los warnings. Es muy, muy, muy importante colocarle los límites. Como les dije, enfatizo muchísimo en que hay que decirle que todos los argumentos deben ser con evidencia que sea verificable, que utilicen fuentes primarias y que no alucinen. Muy bien, la doctora Marta Susana Pérez Cornejo se suma a las felicitaciones, le envía un cordial saludo y abrazo. El doctor Jorge nos dice, alucinamientos serán mayores si son ingenieros los que quieran hacer diagnósticos. Coincido en que no será mejor que el médico. También otro comentario del doctor Sánchez Medina, el médico especialista que usa la inteligencia artificial cada vez mejor es el que superará a los médicos que no la utilicen. ¿Algún comentario, doctores, con referente a ello, doctor Lee, doctor Jorge Chávez? Sí, bueno, pues reiteramos un poco lo que habíamos dicho. Yo creo que falta conciencia real entre las autoridades sanitarias, las autoridades administrativas de los hospitales, los gobiernos, porque esto, aunque la inteligencia artificial es un concepto que data de 1956, 1957, asaltó al mundo a finales del 2022 y realmente
estamos en una situación como, de hecho, la que sucede a muchas personas que tienen un celular de 50 megapíxeles, pero no saben ni siquiera qué es un megapíxel y por qué les conviene ellos para su vida cotidiana más el de 50 y el vecino de 45. Y todo el mundo cree que porque tienen mejor computadora, mejor herramienta, etcétera, va a poder más. Entonces, esta conciencia es súper importante y por lo tanto reiteramos que una educación adecuada de los profesores, que creo que son los primeros que debemos educar, y de los alumnos es importante porque además hay una falsa sensación de seguridad. Si hay un tema muy complejo que a mí me explica muy bien alguien que es muy didáctico y yo le pregunto al que sea, ¿entendiste? Él me va a decir, sí, desde luego, porque el cuate es muy bueno exponiendo, conoce el tema y sabe. Si yo le pregunto a la misma persona 8 días después si entendió y que me explique lo que explicó el otro, nunca me va a poder explicar las cosas. Entonces da una falsa sensación de seguridad que entre más bajo es nivel del médico, más peligroso es. Yo creo que solamente las personas que ya tenemos años en esto nos damos cuenta de nuestras propias limitaciones. Y parte de la madurez de las personas es reconocer que son inmaduras. Y entre más bajo el nivel de las personas es más difícil que lo reconozcan. Es un punto de vista estrictamente personal. Muchas gracias, doctor. Desde Puebla, desde la filial de Puebla, el doctor Misael Espinosa comenta tema innovador y aplicable a todas nuestras áreas de intervención. Por favor, extiéndale mi agradecimiento a todos los panelistas, su reconocimiento para la ayuda a comprender la inteligencia artificial de mejor forma. Gracias, les envío un cordial saludo. Y en el chat menciona René Boll, debemos estar ya para tener un criterio ante el inicio de esta nueva práctica. Gracias. Yo quería hacer un comentario que yo creo que reúne gran parte de todo lo que hemos dicho y que siempre lo hago en mis conferencias, y es que para los que somos mayores de 40 años, el mensaje es, no necesitamos la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial necesita de nosotros, porque nosotros ya tenemos el background de conocimientos. Para quienes están en un grave riesgo de que cometan errores en el uso de la inteligencia artificial, son en aquellas nuevas generaciones que no tienen el background de conocimientos. Para nosotros, tenemos la capacidad de reconocer esas pequeñas fluctuaciones y reconocer las alucinaciones. Eh, y curiosamente siempre se me acercan los profesores y me dicen, no, es que yo me tengo que meter en esto porque es que aquel estudiante promedio ahora me sale con unas exposiciones de doctorado. Entonces yo le digo, "Doc, pero ¿es capaz de explicarle? Sí, ah, no, pues entonces fantástico porque está utilizando bien la inteligencia artificial. Peor sería que utilizara Notebook LM o utilizara Gamma para hacer las super, hiper, mega presentaciones y que no se las pudiera explicar. Pero curiosamente, los que estamos más interesados cuando hay esas conferencias a gran escala en Internet son los mayores de 40 años. A diferencia de cuando hubo la sistematización con nuestros profesores, que hasta se llevaban sus secretarias para que les digitaran las historias clínicas dentro del hospital y eran totalmente opositivos a la sistematización. Porque nosotros crecimos en esta generación transicional de tecnología. Así que yo creo que es una ventana de oportunidad para todos, es la invitación para todos ustedes que tienen tantos conocimientos y tantas experiencias para que utilicen estas herramientas de manera responsable y que puedan potenciar todo lo que ustedes pueden hacer en beneficio de la educación, en beneficio de los pacientes y en beneficio de la medicina. Muy bien. Gracias por el comentario, doctor Arenas. Y para cerrar, el doctor Julio César Mijangos, felicitaciones a todos los ponentes. Mi pregunta es que sugieran qué deberíamos enseñar como mínimo de estas herramientas en los programas de especialización de residencias, como es la de medicina crítica. Y ya al final un comentario cada uno de ustedes para terminar la sesión. Muchas gracias. Yo creo que como decía el doctor Ángel Lee,
tenemos que tener formación, conceptualización de lo que es realmente la inteligencia artificial, saber lo que es un token, desde qué es un token hasta qué es el uso responsable de la inteligencia artificial y la legislación relacionada al respecto, el uso y la protección de los datos. Necesariamente deben haber cambios curriculares donde tenemos que formar a nuestros alumnos en estas nuevas tecnologías. ¿Cierto? Para que aprendan a no manejarlos de manera irresponsable. Quiero hacer solamente un pequeño comentario a una pregunta anterior donde me han pedido que qué podíamos hacer para hacer búsqueda de información, no solamente los prompts bien estructurados, sino utilizar inteligencias artificiales especializadas como Space, Sight, Consensus, Perplexity, entre otras, ¿cierto? Que reduce el riesgo de alucinaciones, pero no nos reduce la responsabilidad que tenemos que tener en el manejo de estas herramientas. Muy bien, muchas gracias. Adelante, doctor Lee, doctor Jorge Chávez, para el cierre, para terminar el cierre de esta sesión. Sí, muchas gracias. Retomando una de las preguntas del público, es una de las preguntas que a menudo nos hacen, ¿cuál es la mejor herramienta o cuál debo usar? Es una pregunta lógica del punto de vista del usuario, pero un poco absurda del punto de vista de que proporciona la capacitación. Es como si yo soy estudiante de cocina y le pregunto al chef, ¿cuál es lo más importante? Depende qué quieres hacer. En cierto momento será importante la licuadora, en otras el horno, en otras la batidora, en otras el sartén, etcétera. Mm, Así como la cocina es un arte y la medicina es un arte, yo creo que uno debe tener claro la secuencia de la tarea que uno quiere ejecutar y en algún momento será necesario utilizar 6 o 7 herramientas diferentes para ejecutar esa tarea. Pero como las herramientas van evolucionando con el tiempo, la herramienta 3 que era fabulosa, 3 meses después va a ser reemplazada por una herramienta diferente y las funciones van evolucionando. Entonces, desde mi punto de vista, es absolutamente imposible que un médico normal, por llamarlo de alguna manera, es decir, un médico que no esté dedicado a la capacitación en esto, pueda aprender solo a utilizar las herramientas. Eso es prácticamente imposible, a menos que sea un geek. Y la mayoría de los médicos no son muy duchos en tecnología. Entonces, yo creo que esta necesidad de autocapacitarse o recibir una capacitación es fundamental para que uno sepa utilizar qué herramienta, en qué caso, con qué paciente y en qué fase del algoritmo diagnóstico terapéutico. Muchas gracias. Gracias. Adelante, doctor Jorge Chávez. Pues concuerdo con el doctor Ángel Arenas, el doctor Ángel Lee. Creo que estamos en una era de muchos cambios. Estas herramientas van cambiando en mejoría cada una y pueden ir ganando terreno de manera progresiva. La, la conclusión yo creo que sería la alfabetización de todos los médicos, incluso desde el área de pregrado en medicina, para que puedan utilizar estas herramientas, identificar para qué son buenas, como bien mencionaba el doctor Lee. Cada una te va a dar una posibilidad, tiene una función y es como preguntarle a lo mejor a un ginecólogo de ginecología, a un intensivista de pacientes críticos. Cada una de estas inteligencias va a poder resolver alguna área de la medicina o alguna área de las ciencias. Entonces, en conclusión, yo creo que habría que enseñarles, pues, para tareas administrativas, para tareas educativas, para tareas clínicas, que esas todavía están en desarrollo y que van avanzando muy rápido. Entonces, concuerdo con los colegas, realmente tenemos que empezar a capacitarnos todos para poder también educar a todos los médicos que vienen atrás de nosotros. Sin duda, concuerdo con el doctor Arenas. Casi todos los médicos mayores de 40 años, ya estoy en el cuarto piso, me incluyo, son los que estamos llenando todas estas áreas de oportunidad para poder aprender y poder transmitir. Y los jóvenes todavía no tienen ese background necesario para poder identificarlo, ¿no? Entonces, agradezco el espacio y un gusto poder haber tenido esta charla con todos ellos. Gracias. Doctor Ángel,
¿Quiere concluir con algo más? Ángel No, Arenas. sí, no, muchísimas gracias. Ha sido realmente un honor estar con colegas de México. Espero pronto irlos a visitar. No, no es que les esté vendiendo el taller, aclaro. Sí, pero me gustaría conocerlos personalmente. El doc, haberlos conocido en Panamá fue sensacional. Siempre he tenido el corazón muy cercano a México. Así que cuenten conmigo, lo que necesiten desde la distancia con muchísimo gusto. Y bueno, nos veremos pronto en algún otro escenario académico. Muchas gracias, doctor Ángel Arenas. Y con esto vamos por concluida esta sesión académica. Agradecemos nuevamente y reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Ángel Arenas Villamizar por su valiosa y provocadora ponencia, ¿verdad? Así como nuestra presidenta, la doctora Marta Susana Pérez Cornejo, y a nuestros panelistas. Gracias, gracias por estar en este espacio académico. Y le recordamos la invitación del Congreso Nacional del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, que será el 4 al 8 de octubre en Monterrey, aunado con la FEPIMTI, para que se empiecen a inscribir. Muchas gracias. A nombre del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, muy buenas noches. Gracias a todos ustedes. Saludos.